Hola queridas amigas, bienvenidas a Historias de Esperanza. Hoy tengo conmigo a Jenny Rodríguez y estoy tan contenta de tenerla. Es una jovencita apenas de 32 años, pero tiene una historia de impacto que sin duda ustedes se van a identificar con ella. Jenny es abogada y notario, ahí como la ven, toda princess, pero ella es también una profesional muy dedicada. Así que gracias, Jenny, por estar con nosotros. Yo sé que hay muchas personitas que te están viendo porque tienes muchos amigos. Sé que tu hobby es cantar, te encanta cantar y lo hace muy bien, soy testigo. Le encanta pasear también porque se nota. Así que gracias, Jenny, de verdad por permitirme acercarme a tu corazón, por permitir que las amigas que están desde su casita puedan también escuchar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Se trata de contar las maravillas que Dios ha hecho contigo. Así que cuéntame tu historia, cómo empieza esta parte de la vida que te tocó vivir y que no fue fácil. Sí, gracias por tomarme en cuenta. Creo que mi historia con Dios, ha sido desde siempre. Yo nací en el seno de una familia cristiana. Mis padres siempre me inculcaron el evangelio, siempre me llevaron a la iglesia. ¿Serviste desde chiquita? Sí, de hecho yo acepté a Cristo a los 8 años. Me recuerdo que iba en el carro con mi papá escuchando un programa de David Ormachea y cuando él hizo el llamado, pues yo me acuerdo que yo lo dije yo. Y me acuerdo que me bajé del carro porque iba para el colegio y yo súper contenta y yo tengo a Dios en mi corazón, ¿verdad? Es una sensación distinta. Claro. Y siento yo que fue ahí, es como un antes y después. Yo empecé a servir súper chiquita, tenía como 12 años cuando ya me involucré a servir con niños. Me gustan mucho los niños. ¿Y cantas desde chiquita también? Sí, tenía 15 años cuando también me involucré en el Ministerio de Alabanza. Qué bueno. Y pues ahí, pues mi camino con Dios siempre ha sido así, ¿verdad? Y tanto así de que yo siempre, creo que uno de los sueños que yo tenía de pequeña siempre fue así como casarme, ¿verdad? Tener familia, porque en mi familia, pues gracias a Dios, mis padres, mis bisabuelos, mis abuelos, ¿verdad? Tuvieron matrimonios duraderos, buenos. Bueno, yo admiraba un montón a mis bisabuelos porque ellos, aún ya de viejitos, ¿verdad? Ellos iban al cine cada vez que le pagaban a mi bisabuelo, él llevaba a mi bisabuela o aunque sea a comer y ellos tenían como ese. Yo admiraba como un montón eso y yo decía, así voy a llegar yo a viejita. Y hiciste todo un listado, supongo, sí, de las características que buscabas en tu esposo. Sí, y de hecho, desde pequeña mis padres, siempre eran así como tú tenés que orar por tu esposo, por tu futuro, ¿verdad? Estudiar y todo. Y yo era la típica niña que veía Discovery Home and Health, viendo vestido de novia, viendo nacimientos de bebés y yo soñaba con mi familia desde pequeña. Entonces, yo empecé desde pequeña a orar, ¿verdad? A tener como una lista de cómo yo quería a mi esposo y era como algo que tenía como muchas expectativas. Sin embargo, siempre fui como cuidadosa de mi corazón. Yo tuve mi primer novio solo a los 19 años y bueno, no duró esa relación, duró 3 años y después pues quedé 4 años soltera y de ahí yo conocí al que fue mi esposo. Yo lo conocí en la iglesia. Yo no buscaba así, sí, servía conmigo. Entonces eso fue algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Y yo así como haciendo como mi check, ¿verdad? De la lista, cumple esto. Y yo siempre fui como muy, como que endiosando, ¿verdad? Digámoslo así, parafraseando como esa lista. Para mí así como, cumple los requisitos, ¿verdad? Fue así como, entonces, vamos bien, exactamente. Entonces, yo creo que también, yo después, ¿verdad? Me di cuenta que era como que yo confiaba mucho en mi juicio, en mi propio juicio, ¿verdad? Si yo veo todas esas características buenas es porque yo tengo un buen juicio. Yo recuerdo que para mí la palabra divorcio, yo decía, a todos les va a pasar menos a mí. Porque yo he hecho las cosas bien, porque yo me he guardado, porque yo era como un paso a paso para mí. Era como, si yo hago esto, entonces mi consecuencia va a ser esto. Entonces, para mí, que me hablaran de divorcio. Me he mantenido en el camino, no me he salido. Ajá, entonces yo, y creo que lo puedo, no como les digo, como que uno sea súper espíritu flautico y todo. Esa es la palabra. Pero sí, siempre, yo he tratado de estar en los caminos de Dios, ser una persona sincera, ¿verdad? Delante de Dios, delante de las personas.
Y yo siempre, como te digo, o sea, creía así, bueno, si yo hago las cosas bien, paso 1, paso 2, paso 3, todo a mí me va a salir bien. En el 2020 yo me casé con mi segundo novio. ¿Verdad? En mera pandemia. Sí. Bueno, yo ya, digamos, ya saliendo de la pandemia, nos comprometimos en el 2019, pero pues por todo lo que pasó, ¿verdad? En el 2020 nos pudimos casar hasta septiembre del 2020. Y pues yo estaba contenta, ¿verdad? Yo, o sea, yo había orado y yo era así como que no, o sea, todo está bien, todo lo he hecho bien. O sea, no busqué un esposo en otro lugar más que en la iglesia y todo tiene que salir bien. Y bueno, pasaron 2 años de ese matrimonio y pues después de esos 2 años, lastimosamente yo descubrí que él estaba en un adulterio. Wow. Sí. Pero ya tú sospechabas, había algo que te alertaba. Yo, de hecho, había un libro que ¿cómo se llama? Que a mí me regalaron, se llamaba El poder de la esposa que ora. El poder de la esposa que ora. Sí. Y yo me recuerdo que yo leí ese libro y yo me acuerdo que yo decía, yo sentía algo. Ajá, yo sentía algo. Tenía como un presentimiento, ¿verdad? Uno, no sé si de mujer Dios le pone esas cosas a uno, ¿verdad? Pero había alguna indiferencia, a lo mejor. Sí, realmente, o sea, yo empecé a sentir como un distanciamiento, ¿verdad? Entre nosotros, como cabal, como tú decís, una indiferencia. Y yo empecé a sospechar muchas cosas raras, ¿verdad? Que sucedían. Y cuando yo leí ese libro decía que el poder de la oración de una esposa era grande, que era incluso más grande que la oración de una madre, decía, porque los esposos son una sola carne. Wow. Entonces, para mí eso fue bien impactante. Entonces yo dije, voy a comenzar a orar por esta situación en la que yo me siento intranquila. Y yo le dije, Señor. ¿Pero lo hablaste con él en algún momento? ¿Le preguntaste? No lo hablé, pero por lo mismo, o sea, por lo mismo que yo sentía, era así como, Señor, si él tiene alguna tentación, aléjala. Y si él ya cayó en eso, déjamelo saber. O sea, yo me quiero dar cuenta porque no quiero estar engañada. Entonces, bueno, y él literalmente así fue. O sea, fue una cuestión bien pareciera así, o sea, que yo, o sea, fue como que Dios fue poniendo todo así como para que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí, literal. Y cuando yo lo confronté, o sea, la actitud de él fue de no me arrepiento de nada, ¿verdad? Pero tú lo descubriste, o sea, no es que te contaron. No, yo lo descubrí, yo lo descubrí, o sea, yo lo descubrí, o sea, y lo confronté en ese momento que eso estaba pasando. Y fue así como que no negó nada. Me dijo, esto ya no tiene solución. En ese entonces nuestro matrimonio, o sea, yo no sentía que tuviéramos problemas, digámoslo así, o sea, no teníamos diferencias grandes, o sea, casi no nos peleábamos, no. Para mí todo estaba bien. Preparando, sí, pues. Claro, o sea, para mí todo estaba bien. Claro. Entonces, para mí cuando él me dice, no, esto no tiene arreglo, aquí terminemos todo y yo voy a seguir con esto y así. Y para mí fue como un shock, porque todo fue, o sea, en el momento que yo lo confronté, él me dijo eso y no fue así como, o sea, la respuesta que yo esperaba, ¿verdad? Claro, como, o sea, yo perdóname, sí, estoy arrepentido. Sí. Todo fue tan rápido, fue súper rápido, o sea, como te digo, fue un shock para mí, porque yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si no, o sea, según yo no... ¿Te sentiste culpable en algún momento por esa situación? Por esa situación no, porque yo estaba segura, como te digo, o sea, de que yo lo había tratado bien, de que en ningún momento... Había sido la esposa que cualquier... Yo, o sea, hice mi mayor esfuerzo, de hecho, él en ningún momento me reclamó en ese momento, ¿verdad? Dijo que eran por otras cuestiones, ¿verdad? Pero realmente yo en ese momento me sentí, como te digo, en shock. O sea, yo sentí que caí, o sea, como que estaba como una realidad alterna. Pensaba, yo decía, esta no es la persona con la que yo me casé. ¿Quién es? Pero no lo habías notado antes, sino hasta ese preciso momento. O sí. Ya venían algunas cosas diciéndote, él se está alejando del Señor, él no quiere ir a la iglesia, por ejemplo. De hecho, no. O sea, del Señor yo tal vez nunca lo sentí lejos. Lo único que yo tal vez veía como raro, ¿verdad? Entre comillas, era que cuando nosotros iniciamos nuestro matrimonio siempre teníamos devocionales, orábamos juntos y todo.
Y a medida fue pasando el trabajo y todas esas cosas, dejamos de hacerlo. Entonces, porque él estaba cansado o algo así. Entonces, yo eso lo sentía raro, pero no sentía como que fuera como un alejamiento, porque nosotros todos los domingos estábamos en la iglesia, siempre estábamos sirviendo. Sí, incluso yo llegaba a la casa, yo lo escuchaba oyendo prédicas, lo escuchaba oyendo alabanzas. Entonces, para mí estaba bien. ¿Me entendés? Entonces, o sea, tener como ese shock de encontrarme a esa otra persona fría, o sea, así como, no, tranquila, ¿verdad? No, eso no, Y no sin tiene darte regla. la opción de decir, mira, te perdono, pero luchemos. ¿O sí? No, 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 nunca fue así como, mira, perdóname, o sea, no. O sea, él siguió con, digámoslo así, pasaron cosas, ¿verdad? Ahí, digamos, en medio, pero digamos que el punto fue así como que, mira, o sea, hablemos con alguien, ¿verdad? Reunámonos con alguien para ver a qué arreglo llegamos, ¿verdad? Pero siempre fue así Pero como no un arreglo. buscaron No, consejería o... no, y es que porque no lo hicimos porque yo no veía en él un arrepentimiento. Y como te digo, fue así como que, no, este matrimonio no funciona, ¿verdad? Y yo, pero ¿por qué no funciona? Pero no Ajá, funciona. y Ajá. tú no buscaste como hablar con él, pero mira qué pasó, tratemos de arreglar esta situación. Sí, no lo busqué porque no hubo como la oportunidad. O sea, fue así como que no funciona, no funciona, ¿verdad? Y yo cuando hubo otra ocasión en la que yo, después de que pues, de lo confronté, ¿verdad? Pasó y fue así como, no, yo te expliqué lo que pasa, ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Esto no tiene, siempre fue así como, esto no tiene solución, vayamos al siguiente paso, ¿verdad? Nunca mencionó la palabra divorcio en ese momento, pero todo indicaba eso, ¿verdad? Yo, de hecho, como soy abogada, ¿verdad? Tengo amigos abogados, entonces nos reunimos con mi amiga abogada y de hecho todos mis amigos eran así como, no hables de divorcio todavía porque vos no sabes qué puede pasar. Y yo en todo ese tiempo, pues yo estuve en la disposición de que él me dijera, mira, o sea, me arrepiento, Empecemos busquemos de ayuda. cero. Pero no, o sea, no, nunca la veía, era así como, no, vaya, aquí vamos a hacer esto, vamos a repartir aquí, acá. Wow. Y sí, vamos, no, acomodémosle, ¿verdad? De hecho, yo nunca concerté ninguna reunión, o sea, siempre era así como que, sí, o sea, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo vamos a presentar los papeles? O sea, entonces Tenía yo ahí veía eso de que no había como una disposición, digámoslo así, a arreglar las cosas entre nosotros, sino que a que las cosas terminaran. Y para entonces, Jenny, ¿cómo estaba tu corazón ya? Destrozado, supongo, pero con esperanza, o definitivamente también te diste por vencida. No, yo en ese momento, yo hasta el momento que nos divorciamos, yo siempre guardé una esperanza de que hubiera una reconciliación, pero durante el tiempo en el, digamos, en el inter, ¿verdad? En el que yo descubrí todo y que fue lo del divorcio, Dios me permitió que yo me diera cuenta de muchas cosas y pues esas cosas fueron como golpeando, digamos, así mi corazón. O sea, yo me di cuenta que él ya estaba en una nueva relación, ¿verdad? Prácticamente a los 2 meses que nosotros nos habíamos separado, ¿verdad? Entonces, él seguía con la otra persona y tranquilamente, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que, o sea, yo, como te digo, a pesar de eso, yo guardaba, bueno, nunca es tarde para arrepentirse y para buscar a Dios y para restaurar esto. Y obviamente si tú lo amabas, esperabas que Correcto. eso pasara en cualquier Sí, correcto. O sea, yo lo esperé y como te digo, por el amor que le tenía, pues. Y como te digo, yo sé que no somos perfectos, cualquiera puede pecar, pues, o sea, todos cometemos pecados todos los días, ¿verdad? Y nunca le cerré yo esa puerta mientras estuvo abierta, ¿verdad? Pero nunca la buscó, más que algunas veces escribiéndome para pedirme perdón, así, pero mira, yo no te quería lastimar, pero, o sea, pasaron cosas, pasó, ¿verdad? Pero perdóname, ¿verdad? Sí, pero nada así como, mira, o sea, me arrepiento, no sé, no, o sea, entonces todo eso fue a Y mí. eso como que duele más, ¿no? Sí, de hecho creo que es como que yo no entendía qué era lo que yo había hecho mal. Exacto. Entonces, es Por bien eso digo, difícil. empezaste a Sí, culparte. sí, o sea, yo me acuerdo que incluso, o sea, yo era así como que me voy a divorciar, pero yo no me quiero divorciar, o sea, yo quisiera restaurar eso, ¿verdad? Yo quisiera que no estuviera pasándome esto, porque como te digo, o sea, yo decía, ¿por qué? Porque yo me voy a divorciar. O sea, ¿por qué precisamente yo que fui tan, como te digo, yo confiaba con mi método, ¿verdad? En mi proceso mental de, como te digo, 1 más 1 igual a 2, entonces a mí me tiene que ir bien. Entonces, pero creo yo que una de las cosas que Dios me reveló con el tiempo, ¿verdad? Después del proceso, fue que yo tenía que confiar en Dios. Y yo había Y puesto depender toda de mi él. confianza en una persona.
Entonces, incluso yo no me arrepiento, como te digo, nunca me he arrepentido de hacer las cosas como las hice porque yo las hice de corazón y yo sé que lo hice bien delante del Señor, pero no me di cuenta, como te digo, en ese momento que quizás os estaba confiando más, como te digo, en mi criterio, en lo que yo veía y tal vez en ese momento yo no le pedí al Señor discernimiento y sabiduría porque al final Él es el que conoce los corazones. Nosotros solo podemos ver la capa externa de las personas, como te digo, y no es porque yo lo esté juzgando, porque como te digo, todos nosotros podemos caer en pecado. Pero creo yo que si me hubiera detenido, tal vez, o sea, a ver ciertas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos novios. Entiendo que ahora que ya ha pasado todo este proceso, y sí me voy a adelantar, y ves en retrospectiva, te das cuenta de que hay alertas, hay Sí. cositas que te decían no está del todo bien. Sin embargo, continuaste. Sí, sí, sí. Pero como te digo, o sea, yo confiaba así como, no, pero esto es una cosa menor, ¿verdad? Con toda mi checklist está bien, decía yo. Pero como te digo, o sea, yo creo que lo primero, digamos, que sentí yo en todo este proceso fue mucho dolor en el sentido de que yo me autoestima por los suelos. Sin duda. Porque yo decía, ¿por qué escogieron a otra persona y no a mí? ¿Por qué yo que lo amo, yo que he estado con él tantos años, ¿verdad? Y que lo he cuidado y he tratado de ser lo mejor, ¿por qué está escogiendo a otra persona y no a mí? Entonces, eso creo que es lo primero que es difícil de asimilar. Y creo que lo segundo es como yo sentía que al principio que Dios me había fallado. Eso te iba a preguntar. Sí, Porque si tú habías confiado en el Señor y le habías dado, bueno, Señor, esta es mi lista y oro por esta lista y tú estás en el cuento, tú estás ahí, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sí. fallaste? Sí, yo como te digo, o sea, yo al principio yo luché un montón con eso y bueno, recuerdo que lo primero, de las primeras personas que yo busqué, ¿verdad? Porque era como, era una, o sea, yo sentía una desesperación porque yo no sabía qué hacer, porque yo jamás en mi vida me preparé para lidiar con algo así. Y me recuerdo que, bueno, mi pastora fue la primera, de las primeras personas en la iglesia que yo le comenté y ella me conectó con un grupo, ¿verdad? De mujeres que habían pasado cosas similares, eso me Y ayudó ahí es donde mucho. comienza, Jenny, este camino de restauración, sin Así duda, es, ¿verdad? así es. Cuéntanos. Bueno, creo que eso fue de las primeras cosas, creo que fue en esa misma semana que me había pasado eso, ella me conectó con ese Ese live group, nosotros le llamamos live group, pero son grupos, ¿verdad? Pequeños. como células. Correcto, y pues mi líder, me acuerdo que me recibió, ¿verdad? Y yo le lloré ahí, Tampoco te ¿verdad? entiendo. Sí, o sea, y le conté todo lo que me había sucedido, ¿verdad? Y ella así como no me soltó, ¿verdad? Entonces, mira, si necesitas algo, llámame. O sea, si te pasa algo, no importa la hora que sea, decime. Y me acuerdo que también mi pastora fue así como, mira, te recomiendo que leas este libro y así. Y yo sentí, o sea, no solo ellos, ¿verdad? También mis amigos, ¿verdad? Mis amigos estuvieron ahí Tu para mí, padre. mi familia, o sea, mis padres me dijeron, aquí está la casa, o sea, están las puertas abiertas, o sea, entonces como te digo, o sea, uno se siente solo, porque literalmente es como un abandono, ¿verdad? Pero el Señor, o sea, me demostró, como te digo, como con sus manos, ¿verdad? A través de todas estas personas que me ayudaron, ¿verdad? Que me acogieron, ¿verdad? Como parte de su familia, incluso gente que yo, como te digo, de la iglesia que no conocía. Yo me acuerdo que yo solo hablando de eso pasaba, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Y mi familia, mis amigos y la gente de la iglesia, ¿verdad? En la que yo me apoyé bastante, fueron los que me escucharon, ¿verdad? Y creo que, como te digo, o sea, con lo que yo luché, quizás más al principio fue con eso, o sea, que en mi corazón no solamente se sentía traicionado por el que era mi esposo, sino también por Dios, porque yo decía, ¿por qué? ¿Verdad? Sí, yo decía, yo me acuerdo que le decía a mi líder, pero es que mira, le decía, yo no lo fui a buscar en un bar o lo saqué de una discoteca, yo lo conocí en la iglesia. Y yo creo que tenía, como te digo, ese pensamiento y me acuerdo que una de las cosas que me dijo mi pastora fue, acuérdate que la iglesia es un hospital y aquí todos estamos enfermos. Sí. O sea, no somos gente perfecta la que venimos acá y todos pecamos. Y fue así como, sí, ¿verdad? Y yo tenía como esa noción, como te digo, que toda la gente que iba a la iglesia era perfecta. Pero como te digo, yo había puesto mi confianza en lo que yo miraba. Y Y en quizás tu criterio. Y en mi criterio, ajá, en mi criterio, así como de, no, es que si yo lo escogí porque está bien. Entonces, bueno, eso fue parte de mi restauración y creo que también otras cosas que me ayudó mucho, yo aprendí acerca de los medios de gracia.
Y yo al principio no sabía qué eran los medios de gracia y para mí, o sea, los medios de gracia son como las herramientas que Dios pone a tu disposición para ayudarte en tu proceso y para sostenerte. Para mí, mis medios de gracia fueron, como te digo, mi familia, mis amigos, ¿verdad? Mi grupo de la iglesia, ¿verdad? Porque eran mujeres que habían pasado por eso. Y como te digo, o sea, mi líder fue así como que ella me apoyó, ¿verdad? Me llamaba, me acuerdo, me preguntaba cómo estás y yo le llamaba y todo lo que le contaba, pues ella había pasado por un proceso similar. Y fue así como, te entiendo, porque yo ya pasé por eso, o sea, te entiendo. Perdón que te interrumpa, pero es que normalmente en las iglesias pensamos que eso no pasa. Correcto. Que ahí solo hay matrimonios felices para siempre, que no tienen problemas y si los tienen pues son de la toalla que dejó mojada en la cama, ¿no? Pero no, la realidad es que hay muchas situaciones parecidas a las tuyas. Y gracias a Dios que también hay muchos testimonios de mujeres, de hombres, aún que han sido restaurados después de procesos tan difíciles como estos. ¿Qué más hiciste tú para lograr llegar a un acuerdo, digámoslo así, con el Señor? Acuerdo en el sentido de entenderlo, de entender el por qué pasó todo esto. Bueno, recibí mucha consejería, como te digo, de mi familia, de mis amigos y de mi grupo, pero creo que una de las principales cosas que me ayudó como a entender lo que estaba pasando también fue un libro que mi pastora me recomendó, se llama Rendición. Y yo leyendo ese libro, o sea, porque yo era así como que yo todos los días, no había día de Dios que yo no le preguntara al Señor por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Yo no lo merezco, yo no lo merezco. Es correcto. Y como te digo, yo creo que estaba como en una etapa como, me acuerdo que el pastor el pastor de mi iglesia usó un término que decía que es como de buenitis. O sea, porque yo no me lo merezco, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Entonces, en ese libro se destaca bastante que el cielo gobierna, o sea, que Dios es el que gobierna y que si Él permite que pasen cosas en tu vida, es porque son con un propósito. Entonces me acuerdo que una parte del libro era así como, que decía así como, si tú le entregas tu vida al Señor, vos tenés que estar consciente que todo lo que venga y todo lo que vos pases, futuro, presente y pasado, es porque estás bajo la providencia y bajo la guía de Dios. Y me acuerdo que hice decía que hicieras tu propia oración de rendición. Y yo me acuerdo que una de las cosas principales que puse, y fue así como, Señor, yo te conozco desde pequeña. Y yo sé que aunque yo huyera lo más lejos, yo soy tuya. Yo sé que soy tuya y que tú vas a hacer las cosas y que tú me vas a levantar. Y aunque este proceso sea difícil, yo sé que me vas a acompañar. Y una otra de las cosas que comprendí también, o sea, que fue que Jesús nunca nos prometió una vida de ensueño y de cuando nosotros le entregamos nuestra vida, ¿verdad? A Él. El país de las maravillas. Sí, correcto. O sea, no es así como que todo te va a ir siempre bien, siempre, ¿verdad? Nadie te va a hacer daño. O sea, no. O sea, Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? En este mundo van a tener aflicción. O sea, no dijo problema, dijo aflicción. Entonces, pero Confiada. yo confío, yo estoy con ustedes. Entonces, mi promesa era que a pesar de ese momento tan duro en el que yo estaba, Él iba a estar conmigo. Y así se empezó a manifestar, ¿verdad? Desde el principio, como te digo, yo tenía como un sentimiento de abandono, ¿verdad? Yo decía, estoy sola, no tengo a nadie y no me daba cuenta, ¿verdad? De cómo estaba acuerpada, ¿verdad? Por, como te digo, por mi familia, por mis amigos y por mis amigos de la iglesia, que Dios, como te digo, los utilizó para poder levantarme poco a poco. Y mira, o sea, buscando, o sea, hay un culto todos los miércoles y yo me acuerdo que todos los miércoles yo ahí estaba levantando las manos y orando y derramándome delante del Señor, o sea, no me importaba, ¿verdad? Y muchas veces Dios utilizó hasta personas que yo no conocía para hablarme, o sea, oraban por mí y empezaban a darme palabras. Me recuerdo que una vez yo le decía, Señor, abrázame. Y alguien que estaba cantando se bajó a abrazarme y me dijo, el Señor te manda ese abrazo. Wow. O sea, todas esas cosas para mí fueron como sobrenaturales. Correcto, o sea, y fue así como, bueno, Señor, a pesar de esto, ¿verdad? De que yo no entiendo por qué todo esto está sucediendo, yo sé que tú tienes el control. Y como te digo, Dios fue como poco a poco, ¿verdad? Mostrándome, no te fallé, yo aquí estoy. Yo aquí como estoy dice contigo. Su palabra, a Él correrá el justo y levantado será. Amén. Y esa es la bendición y la promesa que tenemos en el Señor, que no importa lo que estemos pasando, si corremos a Él, ahí está,
Dice, David decía, Señor, cuando estoy a punto de resbalarme, tú me levantas. Y creo que justo cuando tú pensabas estar en un abismo, el Señor te sostenía. Así es, amén. Como te digo, Dios utilizó como muchas cosas, bueno, en su palabra, ¿verdad? Yo me acuerdo que a veces cuando sentía como mis peores momentos de depresión, ¿verdad? Venía alguien y me mandaba un versículo o yo encontraba en las redes, ¿verdad? Un video, ¿verdad? De alguien compartiendo. Por eso siento que esto es como muy importante, porque para mí no es fácil, ¿verdad? Estar como contándote esto, pero realmente yo lo hago con el afán de que las mujeres sepan que a pesar de que pasen por momentos tan difíciles como el que yo pasé, la única esperanza que yo tuve en ese momento fue Cristo. Así es. Y este proceso, aunque es como difícil, como te digo, yo no se lo deseo a nadie. Un divorcio te destruye en muchas formas, pero el Señor estuvo ahí. El Señor estuvo ahí, como te digo, mi autoestima, como te digo, por el suelo, ¿verdad? Al principio era así como yo me sentía desolada, ¿verdad? Me sentía, como te digo, traicionada, no solamente así espiritualmente también, ¿verdad? Pero Dios con el tiempo me hizo entender y me hizo ver, como te digo, que quien me había fallado era el hombre, no era él. Y él estuvo conmigo. Yo, una de las cosas creo que de las que te puedo dar testimonio durante todo este proceso, es que yo sentía que los sueños que yo tenía no se iban a realizar. Porque yo, como te digo, o sea, yo decía, nunca voy a mejorar de trabajo y tantas cosas que uno sueña, ¿verdad? Tener. Y yo decía, yo no lo voy a lograr yo sola. Pero el Señor fue tan bueno y tan misericordioso que justamente en ese año que pasó todo eso, Él me permitió subir en mi trabajo 2 veces. No solamente una, sino 2 veces. Como diciéndote, oye, aquí estoy para que veas. Sí, era como que Él me dijera, aquí estoy, o sea, no necesitas a nadie más que a mí. Y una de las frases que a mí me ayudó un montón, yo escucho unos podcasts que se llaman Mujer Verdadera, Aviva Nuestros Corazones, y es dirigido a mujeres. Y yo me acuerdo que en uno de ellos, bueno, me han edificado mucho, ¿verdad? Pero creo que el que más la que los da se llama Nancy DeMoss Goldman. Y una de las frases de ella es que decía, todo lo que te pase, sea bueno, sea malo, si eso te acerca a Cristo, es una bendición. Amén. Y yo decía, bueno, o sea, esto me ha acercado más a Dios que nunca en mi vida. ¿Puedes decirme que hoy conoces a Jesús de una manera diferente a como lo conocías antes? Sí, o sea, lo conozco como mi todo, realmente como mi todo. O sea, él fue, yo me acuerdo que yo le decía, Señor, tú sos mi todo suficiente. Tú eres todo lo que necesito. O sea, yo antes pensaba que necesitaba casarme para ser feliz, o que si yo no tenía una familia o yo no cumplía los sueños y todas las planificaciones que yo tenía, porque yo era así, a los 23 tanto voy a hacer esto, a los 25 tanto, pero Dios me demostró, no, o sea, es mi plan el que se va a cumplir. Y esta es otra frase, dice, nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes. Y cuando Él es todo lo que tienes, descubrirás que Él es todo lo que necesitas. Wow. Entonces, para mí esta situación fue eso. O sea, fue descubrir, Señor, vos sos todo lo que necesito. Gloria a Dios, Jenny, por tu vida, porque sé que el proceso quizás no ha concluido, pero puedo ver que ya tu corazón ha perdonado, ¿cierto? Sí. Fue, como te digo, fue un proceso. Fue un proceso porque al principio creo que también luché bastante con como el sentimiento de venganza, ¿verdad? Exacto. Yo soy abogada y pues la mayoría de mis amigos, como te digo, son abogados y yo sabía que ellos me podían apoyar en cualquier cosa y yo conozco, ¿verdad? La ley, como te digo, o sea, para mí como mi primer sentimiento fue yo quiero que pague, ¿verdad? Ajá. Pero en muchas ocasiones me acuerdo que Dios, ¿verdad? Utilizaba, como te digo, versículos para incluso prédicas, ¿verdad? En que el pastor era así como, mía la venganza, dice el Señor dice que usted tiene que dejar la venganza en sus manos. Y creo que fue así como que yo creo que el Señor poco a poco me hizo entender y como te digo, hasta como te digo, los miércoles que yo estaba ahí derramando mi corazón, Dios ponía en mi corazón, ora por él. Y yo, como te digo, o sea, al principio era así como que yo oraba, pero no oraba de corazón, ¿verdad? Oraba así como, sí, Señor, bendecilo, pero ay, ve qué haces con él. Pero no, o sea, Dios con el tiempo fue poniendo palabras sinceras, ¿verdad? De bendición para él.
Y yo con el tiempo de verdad, yo me derramaba delante del Señor pidiéndole por su vida, pidiéndole que Dios lo restaurara y que él pudiera llegar a los pies del Señor. Y creo que esa fue la manera en la que Dios utilizó para poder sanar mi corazón. Porque cuando, como te digo, cuando yo comprendí que no es que él era una persona, como te digo, ¿verdad? La más mala y la más pecadora, o sea, era simplemente un humano. Y como te digo, nosotros todos podemos caer, todos podemos pecar, pero lo más importante es que al final nos encontremos con Dios. Y eso es mis deseos, esos son mis deseos. Y como te digo, yo le puedo decir, te deseo lo mejor y de verdad que Dios, tú conozcas a Dios y que puedas tener una relación con Él y que Él te abrace así como me abrazó a mí. Y que vivas, ¿verdad? Esa relación con Dios como yo la he vivido y como Él ha restaurado, como te digo, mi vida Tu corazón. y mi corazón. Muy bien, amigas. Sin duda, más de alguna se ha identificado con esta historia de esperanza. Me encanta lo que decía Jenny, Dios es suficiente. Y no importa lo que estés pasando en este momento, tengo la certeza de que si tú corres a Jesús, Él te va a restaurar. Él te va a levantar. Y el hecho de que ya seas divorciada y eso no significa que tu vida se acabó, que ya no hay un futuro prometedor. No, al contrario, Dios tiene propósitos. Dice su palabra que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que, amiga, si tú estás pasando por eso, busca ayuda, busca amistades, acércate a una iglesia donde haya gente que pueda ayudarte, acompañarte en este proceso, orar contigo. Y yo sé que eso puede dar vergüenza quizás en algún momento, pero créeme que eso lo vives tú nomás por tu dolor, pero hay mucha gente que se va a identificar contigo, que va a estar ahí con los brazos abiertos para escucharte, para decirte cómo ellos lograron salir de esa situación con la ayuda de Dios. Así que corre a Él, sin duda vas a ser restaurada también. Jenny, gracias por abrir tu corazón. Sé que el propósito del Señor es grande para tu vida. Amén. Y espero tenerte aquí otra vez contándonos todas las maravillas que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Amén, gracias. 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 Hasta luego, amigas. Las espero para el siguiente. Bye.